Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro de jóvenes de las estacas de Midvale y Sandy, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Enviamos nuestro amor a nuestro querido presidente Thomas S. Monson, quien está mirando esta reunión en su hogar. Presidente, le amamos. Extendemos nuestros saludos a todos los que asisten o que están participando mediante la televisión, radio e Internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de jóvenes de las estacas de las áreas de Midvale y Sandy, Utah, bajo la dirección de Leah Tarrant con Linda Margatz al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando Hijos del Señor venid. Luego, el elder Lawrence E. Corbridge de los 70 ofrecerá la primera oración. Children of the Lord.
Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos a las bendiciones de poder estar viviendo en este tiempo y durante esta dispensación de la plenitud del Evangelio y lo que estamos aquí en el mundo. En realidad, Padre, tenemos tu palabra, en profetas vivientes y por la voz de tu Espíritu. Especialmente agradecemos a tu Hijo y Señor Jesucristo. Te agradecemos por la restauración del sacerdocio, de la autoridad, de los convenios y por calificar para estar en tu presencia. Te agradecemos, Padre, por los profetas y por el profeta Monson y que le extrañamos y que Él lo sepa a través de tu Espíritu. Se ha dicho de que todo hombre debe poner hacia adelante su escudo y poder ser reverente y poner las cosas poderosas hacia adelante, y que tú eres el Dios todopoderoso y que nos da el conocimiento desde aquí en adelante como santos de los últimos días. Que sea nuestra bendición en esta conferencia y la tuya, y rogamos por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Hermanos y hermanas, ahora les presentaré a las autoridades generales, a los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta vidente y revelador y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter F. Frederick Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson y Dale G. Renlund. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios si los hay, con la misma señal. El elder Dolan L. Hallstrom y Richard J. Maines han sido relevados de servir como miembros de la presidencia de los 70. Todos los que deseen mostrar agradecimiento a estos hermanos por su servicio, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se propone que sostengamos al elder Juan A. Uceda y al elder Patrick Kieran, quienes han servido en el quórum de 70 y ahora han sido llamados a servir como miembros de la presidencia de 70. Quienes deseen sostener a estos hermanos pueden manifestarlo, y si hubiera opuestos, por la misma señal. Se propone que relevemos con agradecimiento por su distinguido servicio a los elders Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence y W. Craig Sweck como 70 autoridades generales y se les otorgue el estatus de eméritos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su servicio excelente, tengan a bien manifestarlo.
Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área: Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Ángel H. Alarcón, Windsor Valderrama, Christopher Charles, Robert M. Cole, Jean R. Chidester, Ralph L. Dusnap, Ángel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Hervington, Aniof Udu Iñón, Luis M. Leal, Alejandro López, L. Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madú, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesús A. Ortiz, Avenir B. Pájaro, Siu Hong Pong, Robert C. Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge L. Saldívar, Ciro Schmael, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos a Torgen Engert para servir como 70 de área. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales 70 de área y presidencias de organizaciones auxiliares tal cual se encuentran actualmente constituidos. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Todos los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia. Gracias, presidente Eyring. El coro ahora cantará un popurrí de Yo trato de ser como Cristo y mandó a su Hijo. Después tendremos el privilegio de escuchar al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Stephen W. Owen, quien sirve como presidente general de los hombres jóvenes. Luego el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 nos hablará. To be like Jesus.
El 21 de agosto de este año ocurrieron dos acontecimientos poco comunes que captaron la atención de las personas alrededor del mundo. El primero fue la celebración de los 90 años de nuestro amado profeta, el presidente Monson. Ese día me encontraba en una asignación en el área Pacífico y me emocionó ver que los santos en Australia, Vanuatu, Nueva Zelanda y Polinesia Francesa no solamente estaban al tanto de este hito en la vida del profeta, sino que se regocijaron de celebrarlo. Me sentí afortunado de presenciar las sinceras expresiones de fe y afecto hacia este gran hombre. Qué inspirador es ver la conexión que une a los santos de los últimos días con su profeta. El presidente Monson, consciente de aquellos que querían desearle un feliz cumpleaños, describió el regalo ideal. Busquen a alguien que esté teniendo dificultades o esté enfermo o solo y hagan algo por esa persona. Eso es todo lo que pediría. Lo amamos y lo sostenemos, presidente Monson. El otro acontecimiento poco común y astronómico que ocurrió ese mismo día y que cautivó a millones por todo el mundo fue un eclipse total de sol. Era la primera vez en 99 años que un eclipse así recorría todo Estados Unidos. ¿Alguna vez han visto un eclipse solar? Un eclipse total de sol ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea casi enteramente la luz proveniente del Sol. Esto es asombroso para mí. Si imaginan al Sol como del tamaño de una llanta normal de una bicicleta, en comparación la luna apenas sería del tamaño de una canica. ¿Cómo es posible que nuestra fuente de calor, luz y vida pueda ser oscurecida de tal modo por algo comparativamente insignificante en tamaño? Aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, se halla a una distancia de la Tierra 400 veces mayor que la Luna. Visto desde la Tierra, esta geometría hace que el Sol y la Luna parezcan ser del mismo tamaño. Cuando ambos cuerpos se alinean perfectamente, la Luna parece oscurecer el Sol completamente. Mis familiares y amigos que se hallaban en la zona del eclipse total describieron cómo la luz dio paso a las sombras. Aparecieron estrellas y los pájaros dejaron de cantar. El aire se enfrió, ya que durante un eclipse la temperatura puede descender más de 11 grados Celsius. Ellos relatan la sensación de asombro, estupor e incluso ansiedad al saber los riesgos que entraña un eclipse. Por eso, durante el eclipse, todos ellos tomaron precauciones para evitar daños permanentes en los ojos o la ceguera por eclipse. Estuvieron a salvo usando lentes o anteojos con filtros especiales que protegen los ojos de cualquier peligro potencial. Del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear al inmenso sol y extinguir su luz y calor, un eclipse espiritual puede ocurrir cuando permitimos que obstrucciones pequeñas e inquietantes se acerquen tanto a nosotros que bloqueen la magnitud, el fulgor y la calidez de la luz de Jesucristo y de su Evangelio. El elder Neil A. Maxwell amplió esta analogía cuando declaró: incluso algo tan pequeño como el dedo pulgar de una persona, si se acerca mucho al ojo, puede ocultar de su vista el enorme sol. El sol sigue estando allí. Es la propia persona quien se provoca la ceguera. Cuando acercamos otras cosas en exceso a nosotros mismos, poniéndolas en primer lugar, oscurecemos nuestra visión del cielo. Naturalmente, ninguno de nosotros desea oscurecer a propósito su visión del cielo o permitir que ocurra un eclipse espiritual en su vida. Permítanme compartir algunas reflexiones que pueden ayudarnos a prevenir eclipses espirituales. ¿Recuerdan que mencioné que hay lentes o anteojos especiales que en un eclipse solar nos protegen de daños en la vista e incluso de la ceguera por eclipse? Ver un eclipse espiritual a través de los lentes protectores del espíritu nos brinda la perspectiva del Evangelio, la cual nos protege de la ceguera espiritual. Consideremos algunos ejemplos. Teniendo las palabras de profetas en el corazón y el Espíritu Santo como consejero, podemos contemplar
una luz celestial parcialmente bloqueada con los lentes del Evangelio y así evitar el daño de un eclipse espiritual. Entonces, ¿cómo nos ponemos los lentes del Evangelio? Les doy algunos ejemplos. Los lentes del Evangelio nos hacen saber que el Señor desea que tomemos la Santa Cena cada semana, que estudiemos las Escrituras y oremos diariamente. También nos dicen que Satanás nos tentará a que no lo hagamos y que procura privarnos de nuestro albedrío mediante distracciones y tentaciones mundanas. Aún en los tiempos de Job, había eclipses espirituales descritos de esta forma. De día estos se topan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Hermanos, cuando habla de ver a través de los lentes del Evangelio, no estoy sugiriendo que nos neguemos a reconocer, a analizar los desafíos que enfrentamos en el mundo, ni que andemos con ingenuidad, ajenos a las trampas y los males que el enemigo ha colocado ante nosotros. No me refiero a que usemos anteojeras, sino todo lo contrario. Sugiero que veamos los desafíos a través de los lentes del Evangelio. Tener perspectiva es la capacidad de ver toda la información relevante en una relación significativa, enseñó el Elder Oaks. La perspectiva del Evangelio expande nuestra visión a una perspectiva eterna. Al usar sus lentes del Evangelio, descubren que piensan acerca de sus prioridades, sus problemas, sus tentaciones e incluso sus equivocaciones de una manera centrada y con una perspectiva ampliada. Verán una luz más brillante que no se puede ver sin ellos. Irónicamente, las cosas negativas no son las únicas que pueden causar un eclipse espiritual. Con frecuencia, al centrarnos demasiado en actividades admirables y positivas, estas llegan a bloquear la luz del Evangelio y dan paso a la oscuridad. Entre ellas se encuentran la formación académica, la prosperidad, el poder y la influencia, la ambición e incluso los talentos y los dones. El presidente Uchtdorf enseñó que cualquier virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en un vicio. Llega a un punto en el que las metas se pueden convertir en piedras de molino y las ambiciones en una carga. Permítanme dar ejemplos más específicos de cosas que pueden causarnos eclipses espirituales. Hace poco hablé en la conferencia de la mujer en BYU. Hablé de cómo la tecnología, incluso las redes sociales, ayudan a difundir el conocimiento de un Salvador por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas tecnologías incluyen sitios web de la iglesia tales como LDS.org, Mormon.org, las aplicaciones móviles como Biblioteca del Evangelio, Canal Mormón, Herramientas Sud y Family Search, y las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Estas modalidades han generado cientos de millones de clics en compartir, me gusta, retuitear y pins y son muy efectivas para compartir el Evangelio. A pesar de las virtudes y el uso apropiado de estas tecnologías, hay riesgos inherentes en ellas que, si las acercamos en exceso a nosotros, nos pueden colocar en un eclipse espiritual, pudiendo bloquear la luz y la calidez del Evangelio. El uso de las redes sociales, de aplicaciones móviles y de juegos pueden consumir tiempo en forma desmesurada y reducir las interacciones cara a cara. Esta disminución de la conversación personal puede afectar a los matrimonios, tomar el lugar de prácticas espirituales valiosas y truncar el desarrollo de habilidades sociales, especialmente entre los jóvenes. Hay dos riesgos adicionales relacionados con las redes sociales: la realidad idealizada y hacer comparaciones debilitantes. Muchas o la mayoría de las imágenes que se publican en las redes sociales tienden a presentar la vida en su mejor estado, que suele ser poco realista. Todos nosotros hemos contemplado hermosas imágenes de hogares decorados, lugares vacacionales maravillosos, selfies sonrientes, comidas muy elaboradas y cuerpos físicos casi imposibles de alcanzar. Aquí ven, por ejemplo, una imagen que podrían ver en la cuenta de cualquier persona en las redes sociales. Sin embargo, eso no capta el panorama completo de lo que realmente ocurre en la vida real. Al comparar nuestras vidas aparentemente corrientes con la representación retocada y perfeccionada de la vida de los demás, tal como se muestran en las redes sociales, pueden surgir en nosotros sentimientos de desánimo, envidia e incluso fracaso. Una persona que había compartido numerosas fotos dijo, parcialmente en broma, ¿de qué sirve estar feliz si no vas a publicarlo? Como nos recordó la hermana Oscarson esta mañana, el éxito en la vida no depende de
cuántos me gusta recibamos, ni cuántos amigos o seguidores tengamos en las redes sociales. Pero sí tiene que ver con el relacionarnos con los demás de formas significativas y aportar luz a sus vidas. Espero que podamos aprender a ser más auténticos, a tener más humor y sentirnos menos desalentados al contemplar imágenes que puedan presentar una realidad idealizada y que, con demasiada frecuencia, conducen a comparaciones debilitantes. Aparentemente, las comparaciones no son una característica exclusiva de nuestros tiempos. El apóstol Pablo advirtió al pueblo de su época que ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Habiendo tantos usos apropiados e inspirados de la tecnología, usémosla para enseñar, inspirar, elevar y alentar a los demás a ser lo mejor que pueden ser, en lugar de presentar una imagen virtual idealizada de nosotros mismos. Enseñemos y mostremos a las nuevas generaciones el uso digno de la tecnología y advirtámosles además de los peligros que conlleva y de su uso destructivo. Ver las redes sociales a través de los lentes del Evangelio puede evitar que lleguen a convertirse en un eclipse espiritual en nuestra vida. Consideremos ahora el orgullo, la piedra de tropiezo desde tiempos remotos. El orgullo es lo opuesto a la humildad, la cual es la disposición a someterse a la voluntad del Señor. Cuando somos orgullosos, tendemos a honrarnos a nosotros mismos en lugar de honrar a los demás o dar gloria a Dios. Con frecuencia, el orgullo es competitivo. Es la tendencia a procurar obtener más y a creernos mejores que los demás. Por lo general, el orgullo trae como resultado sentimientos de ira y de odio, hace que uno guarde rencores y se abstenga de perdonar. El orgullo desaparece con el atributo de humildad de Cristo. Las relaciones, incluso con familiares cercanos y seres queridos, especialmente con familiares cercanos y seres queridos, aún entre esposos y esposas, se nutren con la humildad y se bloquean con el orgullo. Hace muchos años, un ejecutivo de una gran empresa comercial me llamó para conversar sobre su compañía que iba a ser vendida a sus competidores. Él, junto con muchos otros colegas de la sede de la empresa, estaban muy preocupados de que pudieran perder sus empleos. Como él sabía que yo conocía bien a los directores ejecutivos de la empresa compradora, me preguntó si estaría dispuesto a presentarlo y darles una buena referencia e incluso programar que se reunieran con él. Él concluyó con la siguiente declaración: "Ya sabes lo que se dice, los mansos perecerán". Entendí que su comentario fue expresado en tono humorístico. Capté el chiste, pero había un principio importante que pensé que podría venirle bien a él. Respondí: en realidad, eso no es lo que se dice. Lo que se dice es justamente lo contrario. Los mansos heredarán la tierra. Eso es lo que se dice. En mi experiencia en la iglesia, así como en mi carrera profesional, algunas de las mejores personas que he conocido y de las más eficaces han estado entre las más mansas y humildes. La humildad y la mansedumbre encajan como la mano en el guante. Recordemos que nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Ruego que nos esforcemos por adquirir la virtud de la humildad para evitar el eclipse espiritual del orgullo. En resumen, un eclipse solar es efectivamente un extraordinario fenómeno de la naturaleza durante el cual la belleza, la calidez y la luz del sol pueden quedar completamente opacadas por un objeto comparativamente insignificante, produciéndose oscuridad y frío. Un fenómeno similar puede suceder en sentido espiritual, cuando permitimos que los asuntos pequeños e insignificantes se acerquen tanto que bloqueen la belleza, la calidez y la luz celestiales del Evangelio de Jesucristo, dejando en su lugar una fría oscuridad. Los objetos diseñados para proteger la vista de las personas que se hallen en una zona de un eclipse solar total pueden prevenir daños permanentes. Los lentes del Evangelio, que comprenden el conocimiento y el testimonio de los principios y las ordenanzas del Evangelio, proporcionan protección espiritual y claridad para quien esté expuesto a los peligros de un eclipse espiritual. Si ustedes descubren algo que parezca bloquear su gozo y la luz del Evangelio en sus vidas, les invito a mirar a través de los lentes del Evangelio y no permitir que ningún asunto insignificante o intrascendente de la vida les
oscurezca su visión del gran plan de felicidad. En síntesis, no permitan que las distracciones de la vida eclipsen la luz del cielo. Doy testimonio de que sin importar la naturaleza de la obstrucción que impida nuestra visión de la luz del Evangelio, la luz sigue estando allí. El Evangelio de Jesucristo es esa fuente de calor, verdad y fulgor. Doy testimonio de un amoroso Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace años atrás, el presidente Gordon B. Hinckley asistió a un partido de fútbol americano en una universidad. Estaba allí para anunciar que el estadio llevaría el nombre del querido entrenador del equipo de hacía mucho tiempo, quien estaba a punto de jubilarse. El equipo deseaba ganar el partido en honor a su entrenador. Se invitó al presidente Hinckley a visitar los vestidores y compartir unas palabras de ánimo. Inspirados por sus palabras, ese equipo logró ganar el juego ese día. Hoy quisiera dirigirme a aquellos que no están ganando en la vida. La verdad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque en los deportes tal vez haya temporadas invictas, en la vida no las hay. Sin embargo, testifico que el Salvador Jesucristo logró una perfecta expiación y nos dio el don del arrepentimiento, nuestro camino de regreso a un fulgor perfecto de esperanza y a una vida victoriosa. Con demasiada frecuencia consideramos el arrepentimiento como algo triste y deprimente, pero el plan de Dios es el plan de felicidad, no el plan de sufrimiento. El arrepentimiento es edificante y ennoblecedor, es el pecado el que lleva la desdicha. El arrepentimiento es nuestra ruta de escape, tal como explicó el elder Christofferson. Sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. El arrepentimiento nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. Mi mensaje a todos, especialmente a los jóvenes, es que el arrepentimiento es siempre positivo. Cuando hablamos del arrepentimiento, no nos referimos solo a los esfuerzos por mejorar personalmente. El arrepentimiento verdadero es más que eso. Lo inspira la fe en el Señor Jesucristo y en su poder para perdonar nuestros pecados. Como el elder Dale G. Remland nos ha enseñado, sin el Redentor, el arrepentimiento se convierte sencillamente en una modificación de conducta lamentable. Intentamos cambiar nuestro comportamiento por nosotros mismos, pero solo el Salvador puede quitar nuestras manchas y aligerar nuestras cargas, permitiéndonos seguir el camino de la obediencia con confianza y fortaleza. El gozo del arrepentimiento es más que el gozo de vivir una vida decente. Es el gozo del perdón, de ser limpios otra vez y de estar más cerca de Dios. Una vez que la persona experimente ese gozo, ningún sustituto menor será suficiente. El arrepentimiento verdadero nos inspira a hacer de nuestra obediencia un compromiso, un convenio que comienza con el bautismo y que se renueva cada semana en la Cena del Señor, la Santa Cena. Allí recibimos la promesa de que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros, con todo el gozo y la paz que resultan al tener su compañía constante. Ese es el fruto del arrepentimiento y eso es lo que hace que el arrepentimiento sea gozoso. Me encanta la parábola del hijo pródigo. Hay algo conmovedor en ese momento crucial en que el hijo pródigo volvió en sí. Mientras estaba sentado en una pocilga deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, finalmente se dio cuenta que había desperdiciado no solo la herencia de su padre, sino también su vida. Con la fe de que su padre volviese a aceptarlo, si no como hijo, al menos como siervo, decidió dejar atrás su pasado rebelde y volver a casa. A menudo me he preguntado acerca de la larga caminata del hijo a casa. Hubo momentos en que dudó y se preguntó, ¿cómo me recibirá mi padre? Tal vez incluso retrocedió unos cuantos pasos hacia los cerdos. Imaginen cómo sería diferente la historia si se hubiese dado por vencido. No obstante, la fe lo mantuvo activo y la fe mantuvo a su padre observando y esperando pacientemente hasta que por fin,
Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Hermanos y hermanas, todos somos hijos pródigos. Todos tenemos que volver en nosotros por lo general más de una vez y elegir el sendero que conduce a casa. Es una elección que hacemos a diario a lo largo de nuestras vidas. A menudo asociamos el arrepentimiento con los pecados graves que requieren un potente cambio. El arrepentimiento es para todos, tanto para los que andan errantes en senderos prohibidos y se pierden, así como para los que han entrado en la estrecha y angosta senda y ahora deben seguir adelante. El arrepentimiento nos pone en el camino correcto y nos mantiene en él. Es para aquellos que están empezando a creer, los que han creído todo el tiempo y los que necesitan empezar a creer de nuevo. Como el elder David A. Bednar enseñó, la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecados. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación es también para los santos, para los buenos hombres y mujeres que son obedientes, dignos y que están esforzándose por llegar a ser mejores. Hace poco visité un centro de capacitación misional cuando llegó un grupo de misioneros. Me emocioné mientras los veía y observaba la luz de sus ojos. Parecían tan alegres, felices y entusiastas. Entonces acudió a mí un pensamiento: han experimentado la fe para arrepentimiento y por eso están llenos de esperanza y gozo. No creo que eso signifique que todos tuviesen serias transgresiones en su pasado, pero creo que sabían cómo arrepentirse. Habían aprendido que el arrepentimiento es positivo y estaban listos y dispuestos a compartir ese alegre mensaje con el mundo. Eso sucede cuando sentimos el gozo del arrepentimiento. Consideren este ejemplo de Enós. Él también volvió en sí y después que su culpa fue expurgada, su corazón se volvió de inmediato al bienestar de los demás. Enós pasó el resto de su vida invitando a todas las personas a arrepentirse y en ello se regocijó más que en lo del mundo. El arrepentimiento hace eso, vuelve nuestro corazón hacia nuestro prójimo, porque sabemos que el gozo que sentimos es para todos. Tengo un amigo que se crió en una familia santos de los últimos días, menos activa. Cuando era un joven adulto, él también volvió en sí y decidió prepararse para una misión. Llegó a ser un excelente misionero. El último día antes de que volviera a casa, el presidente de misión lo entrevistó y le pidió que expresara su testimonio. Lo hizo y después de un abrazo conmovedor, el presidente le dijo: Elder, usted podría olvidar o negar todo lo que ha testificado en cuestión de meses si no continúa haciendo las cosas que edificaron su testimonio en primer lugar. Más tarde mi amigo me dijo que desde que regresó de su misión ha orado y leído las Escrituras a diario. El ser constante nutrido por la buena palabra de Dios lo ha mantenido en la vía correcta. Los que estén preparándose para una misión de tiempo completo y los que estén regresando de ella, tomen nota. No basta con obtener un testimonio, tienen que mantenerlo y fortalecerlo. Como todo misionero lo sabe, si dejan de pedalear una bicicleta, esta caerá. Y si dejan de nutrir su testimonio, este se debilitará. Ese mismo principio se aplica al arrepentimiento. Es una búsqueda de toda la vida, no una experiencia única en la vida. A todos los que busquen el perdón, a los jóvenes, adultos solteros, padres, abuelos e incluso a los bisabuelos, los invito a volver a casa. Ahora es el momento de comenzar. No demoren el día de su arrepentimiento. Una vez que hayan tomado esa decisión, sigan en ese sendero. Nuestro Padre está esperando, deseando recibirlos. Él les extiende sus brazos todo el día.
La recompensa vale el esfuerzo. Recuerden las palabras de Nefi. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. A veces el trayecto parecerá largo, después de todo es el que lleva a la vida eterna, pero puede ser un trayecto gozoso si lo procuramos con fe en Jesucristo y esperanza en su expiación. Testifico que en el momento que pongamos un pie en el sendero del arrepentimiento, invitamos el poder redentor del Salvador a nuestra vida. Ese poder estabilizará nuestros pies, ensanchará nuestra visión y profundizará nuestra determinación de seguir adelante, paso a paso, hasta ese glorioso día en que finalmente regresemos a nuestro hogar celestial y oigamos a nuestro Padre Celestial decirnos, bien, buen siervo, en el nombre de Jesucristo. Amén. La humildad en cuanto a quiénes somos y el propósito que Dios tiene para nosotros es esencial. Desde que presté servicio en la misión británica cuando era joven, he disfrutado el sentido del humor británico. A veces se caracteriza por una visión autocrítica, modesta y humilde de la vida. Un ejemplo de ello es la forma en que se representa el verano. Los veranos en Inglaterra son relativamente cortos e impredecibles. Tal como un escrito dijo, me encanta el verano británico. Es mi día favorito del año. Uno de mis personajes favoritos de caricaturas británicas aparecía levantándose tarde de su cama una mañana y diciendo a sus perros, «Santo cielo, creo que nos quedamos dormidos y nos hemos perdido el verano». En este tipo de humor existe una analogía con nuestra vida en esta hermosa tierra. Las Escrituras indican claramente que nuestra apreciada existencia mortal es un tiempo muy breve. Podría decirse que, desde una perspectiva eterna, nuestro tiempo en la tierra es tan fugaz como un verano británico. En ocasiones, el propósito y la existencia misma del hombre también se describen de forma muy humilde. El profeta Moisés creció en lo que en la actualidad algunos llamarían un ambiente privilegiado. Como se registra en la Perla de Gran Precio, el Señor, preparando a Moisés para su asignación profética, le mostró fugazmente el mundo y todos los hijos de los hombres que son y fueron creados. La reacción algo sorpresiva de Moisés fue, «Ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado». Posteriormente, en lo que equivale a una refutación de cualquier sentimiento de insignificancia que Moisés pudo haber tenido, Dios proclamó su verdadero propósito, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Todos somos iguales ante Dios. Su doctrina es clara. En el libro de Mormón leemos, todos son iguales ante Dios, entre ellos los que son negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Por consiguiente, a todos se les invita a venir al Señor. Cualquiera que sostenga que es superior en el plan de Dios, debido a características como la raza, el sexo, la nacionalidad, el idioma o las circunstancias económicas, está moralmente equivocado y no comprende el verdadero propósito del Señor para todos los hijos de nuestro Padre. Por desgracia, casi en cada segmento de la sociedad actual vemos que se hace alarde de la presunción y la arrogancia, mientras que la humildad y la responsabilidad ante Dios se ven menospreciadas. Gran parte de la sociedad ha perdido el sentido de lo que es correcto y no comprende por qué estamos en esta tierra. La verdadera humildad, la cual es esencial para lograr el propósito que el Señor tiene para nosotros, rara vez es evidente. Es importante comprender la magnitud de la humildad, la rectitud, el carácter y la inteligencia de Cristo según se ve ejemplificado en las Escrituras. Es insensato subestimar la necesidad de esforzarnos continuamente, día a día, por desarrollar estas cualidades y atributos cristianos, en particular la humildad.
Las Escrituras indican con claridad que aunque esta vida es relativamente corta, es increíblemente significativa. Amulek, quien fue compañero misional de Alma en el Libro de Mormón, dijo: esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. No queremos, como el personaje de la caricatura, que se nos pase la vida durmiendo. El ejemplo del Salvador de humildad y sacrificio por toda la humanidad es el acontecimiento más profundo de la historia. El Salvador, aun siendo miembro de la Trinidad, estuvo dispuesto a venir a la tierra como un humilde bebé y comenzar una existencia que incluía enseñar y sanar a sus hermanos y hermanas, y finalmente sufrir un dolor indescriptible en Getsemaní y en la cruz a fin de perfeccionar su expiación. Ese acto de amor y humildad de parte de Cristo se conoce como su condescendencia. Él lo hizo por cada hombre y mujer que Dios ha creado o creará. Nuestro Padre Celestial no desea que sus hijos se sientan descorazonados ni se den por vencidos en su búsqueda de la gloria celestial. Cuando realmente contemplamos a Dios el Padre y a Cristo el Hijo, quiénes son y qué han hecho por nosotros, eso nos llena de reverencia, asombro, gratitud y humildad. La humildad es esencial para ayudar al Señor a establecer su iglesia. Alma hizo una pregunta en su época que es relevante hoy en día. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Alma continúa: si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir que habéis sido suficientemente humildes? Cada vez que leo sobre la ocasión en que Alma Hijo renunció a su cargo de jefe de Estado para predicar la palabra de Dios, me siento impresionado. Es evidente que Alma tenía un profundo testimonio de Dios el Padre y Jesucristo y se sentía completamente responsable ante ellos. Tenía las prioridades correctas y la humildad para abandonar su estatus y posición porque comprendía que servir al Señor era más importante. El tener suficiente humildad en nuestra vida para ayudar a establecer la iglesia es particularmente valioso. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia que es revelador. En junio de 1837, mientras se encontraba en el templo de Kirtland, el profeta José recibió la inspiración de llamar al apóstol Heber C. Kimball a llevar el Evangelio de Jesucristo a Inglaterra y abrir la puerta de salvación a esa nación. El apóstol Orson Hyde y algunos otros recibieron la asignación de acompañarlo. La respuesta del elder Kimball fue excepcional. La idea de que se me designara una misión tan importante era casi más de lo que podía soportar. Estaba casi a punto de hundirme bajo la carga que se me había dado. No obstante, él comprendió la misión con absoluta fe, compromiso y humildad. A veces la humildad es aceptar llamamientos cuando no nos sentimos capaces. A veces la humildad es servir fielmente cuando nos sentimos aptos para tener una asignación más importante. Hay líderes humildes que han demostrado con sus palabras y con su ejemplo que no importa dónde sirvamos, sino lo fielmente que servimos. A veces la humildad es superar los resentimientos cuando sentimos que los líderes y otros miembros nos han tratado mal. El 23 de julio de 1837, el profeta José se reunió con el elder Thomas B. Marsh, presidente del Quórum de los 12. Aparentemente, el elder Marsh estaba frustrado porque el profeta había llamado a 2 miembros de su quórum a ir a Inglaterra sin consultarle. Cuando José se reunió con el elder Marsh, cualquier resentimiento quedó a un lado y el profeta recibió una revelación extraordinaria. Ahora es la sección 112 de Doctrina y Convenios. Representa una increíble guía de los cielos con respecto a la humildad y a la obra misional. El versículo 10 dice: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Esta revelación tuvo lugar exactamente el mismo día en que los élderes Kimball, Hyde y John Goodson, llenos de humanidad, declaraban la restauración del Evangelio de Jesucristo en la capilla de Vauxhall en Preston, Inglaterra. Era la primera vez que los misioneros habían proclamado el Evangelio restaurado fuera de Norteamérica en esta dispensación. Sus esfuerzos misionales dieron como
como resultado casi de inmediato bautismos de conversos y como resultado hubo muchos miembros fieles. Algunas partes de la revelación guían los esfuerzos misionales en nuestros días. En parte dicen: quienes quiera que envíes en mi nombre, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación. Si se humillan delante de mí, permanecen en mi palabra y dan oído a la voz de mi espíritu. La humildad que fundamentaba ese increíble esfuerzo misional permitió que el Señor estableciera su iglesia de un modo sorprendente. Afortunadamente, hoy en día vemos esto en la iglesia de forma constante. Los miembros, incluso los de la nueva generación, dan su tiempo y posponen sus estudios y empleo para servir misiones. Muchos miembros mayores abandonan sus empleos y hacen otros sacrificios a fin de servir a Dios en cualquier cargo que se les llame. No dejamos que los asuntos personales nos impidan lograr sus propósitos. El servicio en la iglesia requiere humildad. Servimos humildemente en el cargo al que somos llamados con toda nuestra alma, mente y fuerza. En cada nivel de la iglesia es importante comprender el atributo cristiano de la humildad. El objeto de honrar al Señor y someternos a su voluntad no se valora tanto en la sociedad actual como en el pasado. Algunos líderes cristianos de otras religiones creen que vivimos en un mundo poscristiano. A través de las generaciones, la virtud de la humildad basada en principios religiosos y las virtudes sociales de la modestia han sido la norma predominante. En el mundo actual, se hace más hincapié en el orgullo, el engrandecimiento propio y la supuesta autenticidad, lo cual a veces conduce a la falta de verdadera humildad. Algunos sugieren que los valores morales que conducen a la felicidad en la actualidad incluyen ser auténtico, ser fuerte, ser productivo y, lo que es más importante, no depender de otras personas, porque tu destino está en tus propias manos. Las Escrituras proponen un enfoque diferente. Sugieren que debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso implica establecer un poderoso sentimiento de responsabilidad ante Dios y una humilde visión de la vida. El rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y aconsejó que debemos someternos al influjo del Santo Espíritu. Él explicó, entre otras cosas, que eso requiere que uno llegue a ser sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Algunos hacen mal uso de la palabra auténtico como una celebración del hombre natural y de cualidades que son opuestas a la humildad, la bondad, la misericordia, el perdón y la cortesía. Podemos celebrar nuestra singularidad individual como individuos de Dios sin usar la autenticidad como excusa de una conducta muy poco cristiana. En nuestra búsqueda de la humildad, el Internet moderno genera desafíos para evitar el orgullo. Dos ejemplos son la actitud frívola de «mírenme a mí» y el atacar a otras personas, criticándolas en las redes sociales. Otro ejemplo es la falsa modestia. Se define como una declaración o fotografía aparentemente modesta o autocrítica cuyo verdadero propósito es llamar la atención hacia algo que a uno lo enorgullece. Los profetas siempre han advertido acerca del orgullo y de hacer hincapié en las cosas vanas del mundo. El deterioro generalizado del diálogo también es una preocupación. El principio eterno del albedrío requiere que respetemos muchas decisiones con las que no estamos de acuerdo. El conflicto y la contienda a menudo traspasan los límites de la decencia. Necesitamos más modestia y humildad. Alma advierte en contra de inflarse con el orgullo de vuestros corazones, de suponer que unos sois mejores que otros y de perseguir a los humildes, que caminan según el santo orden de Dios. He hallado una bondad genuina en las personas de todas las religiones que son humildes y se sienten responsables ante Dios. Muchas de ellas están de acuerdo con Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, quien declaró: «Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios.
Cuando somos verdaderamente humildes, oramos para obtener el perdón y perdonamos a los demás. Como leemos en Mosía, Alma enseñó que cuantas veces nos arrepintamos, el Señor perdonará nuestras transgresiones. Por otro lado, como se indica en el Padre Nuestro, cuando no perdonamos las ofensas de los demás, traemos la condenación sobre nosotros mismos. Gracias a la expiación de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, nuestros pecados son perdonados. Cuando no perdonamos a quienes nos ofenden, estamos en efecto rechazando la expiación del Salvador. Guardar rencor, negarnos a perdonar y negarnos a relacionarnos humildemente de una manera cristiana es lo que de verdad nos pone bajo condenación. El guardar rencor es veneno para nuestra alma. Permítanme asimismo advertirles sobre cualquier tipo de arrogancia. El Señor, mediante el profeta Moroni, establece un drástico contraste entre el arrogante y el humilde. Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos. El Señor además declaró: doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. La humildad también incluye ser agradecido por nuestras abundantes bendiciones y ayuda divina. La humildad no es un gran logro identificable, ni tampoco el superar algún gran desafío. Es una señal de fortaleza espiritual. Es tener la serena confianza de que día a día y hora tras hora podemos confiar en el Señor, servirle y lograr sus propósitos. Ruego que en este mundo lleno de disputas nos esforcemos constantemente por lograr la verdadera humildad cada día. Uno de mis poemas favoritos lo expresa de la siguiente manera: la prueba de la grandeza es la manera en que encontramos lo eterno de cada día. Les doy mi firme testimonio del Salvador y su expiación, y de la enorme importancia de servirle con humildad cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro cantando: Tengo gozo en mi alma hoy. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder O. Vincent Halleck de los 70. Esta es la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, al ponerme de pie aquí, en esta inspiradora conferencia general, y sentir su fortaleza y su espíritu, no puedo evitar pensar en las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: Señor, bueno es que estemos aquí. Eso no es exactamente lo que dijo Alma tras predicar al pueblo de Amonía. Alma dejó la ciudad debido a la iniquidad del pueblo. Pronto se le apareció un ángel y mandó que volviera a la ciudad de Amonía y predicara otra vez a los habitantes de esa ciudad. Alma lo hizo prestamente, entrando en la ciudad por otro camino. Y tuvo hambre al entrar en la ciudad y dijo a un hombre: ¿Quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: Soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. El hombre era Amulek. ¿Se encontró Alma con Amulek por azar? No. No fue coincidencia que entrara en la ciudad por el camino que lo llevaría hasta aquel hombre fiel que llegaría a ser su compañero de misión. El elder Neil A. Maxwell explicó en una ocasión: ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan y que se nos acercan en nuestros círculos de amistades. Ustedes y yo podríamos llamarlo coincidencia. Es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano en nuestra vida. Vemos tal intervención celestial cuando Nefi regresa a buscar las planchas de mano de Labán. Este iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No mucho después, Labán se halló ante él en un sopor de embriaguez, y Nefi lo mató. Tomó las planchas y huyó de regreso donde sus hermanos. ¿Tuvo la fortuna de hallar a Labán por azar? ¿O fue por designio divino? Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar al reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. Aquel que formó este mundo puede calmar los mares por su palabra y puede conducir tanto a Alma y a Amulek como a Nefi y a Labán a estar en el lugar indicado precisamente en el momento indicado. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. El elder Joseph B. Wirthlin se refirió a una ocasión en la que el presidente Monson le dijo: existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo, cuando suceden las cosas, no es por accidente. Un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. En su mayoría, solo algunas personas conocen nuestras buenas obras. Sin embargo, estas quedan registradas en el cielo. Un día seremos testigos de nuestra íntegra dedicación a las obras de rectitud. Ninguna prueba ni calamidad puede alterar el plan de salvación de felicidad. Ciertamente, por designio divino, a la mañana vendrá la alegría. Jesús también enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que cumplirla. Gracias a la experiencia de mi propia travesía por la vida, sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra. Lo que podría parecer una oportunidad al azar
está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en una cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham, conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. El Señor me puso en un hogar con padres amorosos. Según los estándares del mundo, eran personas comunes. Mi dedicado padre era conductor de camiones. Mi angelical madre permanecía en casa para cuidarnos. El Señor me ayudó a encontrar a mi amada esposa, Melanie. Inspiró a un empresario que llegó a ser un querido amigo a darme una oportunidad laboral. El Señor me llamó a servir en el campo misional tanto cuando era un jovencito y posteriormente como presidente de misión. Me llamó al quórum de los 70 y ahora me ha llamado como apóstol. En retrospectiva, entiendo que yo no dirigí ninguno de esos movimientos. Fue el Señor, tal y como dirige importantes movimientos para ustedes y para aquellos a quienes ustedes aman. ¿Qué deben procurar ustedes en su vida? ¿Cuáles son los milagros de Dios que les recuerdan que Él está cerca y que dice, aquí estoy? Piensen en esos momentos, algunos de ellos diarios, en que el Señor ha actuado en su vida y en los que Él ha vuelto a actuar. Atesórenlos como momentos en que el Señor ha mostrado confianza en ustedes y en sus decisiones, pero permítanle magnificarlos a ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí mismo. Atesoren sus participaciones. A veces consideramos que los cambios en nuestros planes durante nuestra travesía son pasos en falso. Véanlos más como los primeros pasos para estar en la obra del Señor. Hace algunos meses, nuestra nieta se unió a un grupo de jóvenes para recorrer varios sitios históricos de la iglesia. El itinerario final indicaba que pasarían por la zona donde su hermano misionero, nuestro nieto, estaba prestando servicio. Nuestra nieta no tenía intención de ver a su hermano durante la misión. Sin embargo, mientras el autobús entraba en la ciudad donde prestaba servicio su hermano, vieron a dos misioneros caminando por la calle. Uno de ellos era su hermano. El autobús rebosaba de expectación conforme los jóvenes pedían al conductor que estacionara para que ella pudiese saludar a su hermano. En menos de un minuto, tras algunas lágrimas y dulces palabras, su hermano se encaminó de vuelta a cumplir con sus deberes misionales. Más adelante, supimos que su hermano había estado en aquella calle por menos de 5 minutos al dirigirse al automóvil después de una cita. El Padre Celestial puede colocarnos en situaciones con cierta intención específica en mente. Así lo ha hecho en mi vida y así lo hace en la de ustedes, tal como lo hizo en la vida de nuestros nietos. Cada uno de nosotros es preciado y amado para el Señor, quien se preocupa, susurra y vela por nosotros de forma particular para cada uno. Él es infinitamente más sabio y más poderoso que los hombres y las mujeres mortales. Conoce nuestros retos, nuestros triunfos y los deseos rectos de nuestro corazón. Hace más de un año, mientras caminaba por la manzana del templo, una de las hermanas misioneras se me acercó y preguntó, ¿se acuerda de mí? Soy de Florida. Me dijo su nombre. Era la hermana Aida Chilán. Sí, recordaba claramente haberla conocido a ella y a su familia. Su presidente de estaca había sugerido que visitáramos a la familia de ella. Resultó claro que estábamos allí por la hija, Aida, que no se había bautizado todavía. Tras nuestra visita y después de más de un año de enseñanza y hermanamiento,
Aida se bautizó. Después de encontrarnos en la manzana del templo, Aida me escribió una carta que decía: sé con todo mi corazón que el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros y que sigue cruzando nuestros caminos por alguna razón. Gracias por ser uno de mis misioneros. Gracias por tenderme la mano y buscarme hace 5 años. Aida también me envió la historia de su conversión, la cual relata las divinas coincidencias que han tenido lugar en su vida y la han conducido al bautismo y la confirmación, a servir una misión en la manzana del templo y a su reciente matrimonio en el templo. ¿Fue mera coincidencia que el presidente de Estaca nos hubiera llevado a la casa de la familia Chilán o que ella y yo nos hubiésemos encontrado en la manzana del templo? El testimonio de Aida da fe de que todo era parte del designio divino de Dios. El Señor ama estar con nosotros. No es coincidencia que al sentir su espíritu y actuar de conformidad con los primeros susurros, sientan lo que Él ha prometido. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. A todos nos suceden cosas semejantes en la vida. Quizás conozcamos a alguien que nos parezca familiar, reanudemos una relación con un conocido o encontremos puntos en común con un extraño. Cuando esas cosas ocurren, tal vez sea el Señor que nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas. Ciertamente estamos consagrados a la misma causa, aquella que José Smith llamó la causa de Cristo. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino? Tenemos la opción de seguir o no a nuestro Salvador y a sus líderes escogidos. El proceso resulta claro en el Libro de Mormón cuando los nefitas se habían apartado del Señor. Mormón se lamentó y vieron que el Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad. No todo lo que el Señor nos pide es resultado de los fuertes que somos, los fieles que somos, ni de lo que sabemos. Consideren a Saulo, a quien el Señor detuvo en el camino a Damasco. Iba en la dirección equivocada en la vida, y eso no tenía nada que ver con el norte ni con el sur. A Saulo se lo redirigió de manera divina. Luego se lo conocía como Pablo. Su ministerio apostólico refleja lo que el Señor ya sabía que éste era capaz de hacer y llegar a ser, y no lo que él se había propuesto hacer como Saulo. De igual manera, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros es capaz de ser y de hacer. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros y con nosotros, nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. Cuando nuestro Padre Celestial dijo: «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre», se refería a todos sus hijos y a ustedes en particular. La mano del Señor nos guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Tal como dice en Proverbios: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas». Testifico que Él los bendecirá, los sostendrá y les brindará paz.
En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. He tenido la gran bendición de servir entre los santos del Pacífico la mayor parte de mi vida adulta. La fe, el amor y los sacrificios increíbles de esos santos devotos me llenan de inspiración, gratitud y gozo. Sus relatos son como los de ustedes. He pensado que esos santos tienen mucho en común con la viuda a la que el Salvador observaba mientras él, sentado, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y los ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca. Porque han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aunque sus 2 blancas eran una pequeña contribución, para el Salvador su dádiva era de valor supremo, porque ella dio todo. En ese momento, el Salvador conoció por completo a la viuda, porque la dádiva de ella le mostró su corazón. La calidad y la profundidad de su amor y su fe fueron tales que ella dio sabiendo que en su pobreza sería provista. He visto lo mismo en los santos del Pacífico. Recientemente, en una pequeña aldea de una de esas islas, un hombre mayor y su esposa aceptaron la invitación de los misioneros de pedir sinceramente al Señor si las lecciones que les enseñaban eran verdaderas. Durante ese proceso, también consideraron las consecuencias de los compromisos que tendrían que hacer si la respuesta que recibieran los llevara a aceptar el Evangelio restaurado. Ayunaron y oraron para conocer la veracidad de la Iglesia y la autenticidad del Libro de Mormón. La respuesta a sus oraciones llegó como una afirmación dulce y clara: sí, es verdad. Habiendo recibido ese testimonio, decidieron ser bautizados. Esa no fue una elección sin consecuencias. Su decisión y su bautismo tuvieron un alto precio. Perdieron su empleo, sacrificaron su posición social, se disolvieron amistades importantes y la familia les retiró su apoyo, amor y respeto. Ahora ellos caminaban a la iglesia cada domingo, intercambiando miradas incómodas con sus amigos y vecinos que iban en la dirección opuesta. Durante esos momentos difíciles, a ese buen hermano se le preguntó cómo se sentía sobre la decisión que tomaron de unirse a la iglesia. Su respuesta fue sencilla: es verdadera, ¿no es así? Nuestra elección fue clara. Esos 2 santos recién convertidos en verdad tenían el corazón de la viuda. Ellos, al igual que la viuda, echaron todo lo que podían dar, sabiendo que daban de su pobreza. Como resultado de su corazón creyente y su fe inquebrantable durante esos momentos difíciles, sus cargas fueron aliviadas. Recibieron ayuda y los rodearon miembros de la iglesia que los apoyaron y ministraron y fueron fortalecidos personalmente por su servicio en sus llamamientos de la iglesia. Después de dar todo, el día más grandioso llegó cuando fueron sellados en el templo como una familia eterna. Al igual que los conversos bajo el liderazgo de Alma, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Tal es el corazón de la viuda que se manifiesta en esta pareja maravillosa. Deseo hablar sobre otra experiencia en la que el corazón de la viuda quedó claramente a la vista. En Samoa, trabajamos con los consejos de las aldeas para lograr que los misioneros prediquen el Evangelio. Hace algún tiempo tuve una conversación con el jefe de una aldea donde no habían permitido misioneros por muchos años. Ocurrió no mucho después de que el jefe principal permitiera a la iglesia en su aldea, dejando que nuestros misioneros enseñaran a aquellos interesados en aprender sobre el Evangelio y sus doctrinas. Luego de tantos años de tener ese cambio milagroso, sentí curiosidad de saber por qué el jefe principal tomó esa acción. Pregunté sobre eso y el jefe con quien estaba conversando respondió: un hombre puede vivir en la oscuridad por un tiempo, pero llegará un momento en el que deseará ver la luz. El jefe principal, al abrir la aldea, demostró el corazón de la viuda.
Un corazón que se suaviza cuando la calidez y la luz de la verdad se revelan. Ese líder estaba dispuesto a ir en contra de años de tradición, enfrentar mucha oposición y permanecer firme para que otras personas pudieran ser bendecidas. Era un líder cuyo corazón estaba centrado en el bienestar y la felicidad de su pueblo antes que en inquietudes sobre tradición, cultura y poder personal. Descartó esas preocupaciones a favor de lo que el presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado. Al seguir el ejemplo del Salvador, tendremos la oportunidad de ser una luz en la vida de otras personas. Finalmente, permítanme compartir con ustedes una experiencia más entre los santos del Pacífico que permanece profunda y espiritualmente arraigada en mi alma. Hace años fui un joven consejero de un obispo en un barrio nuevo en Samoa Americana. Teníamos 99 miembros que eran pequeños granjeros, trabajadores de plantas de envasado, empleados gubernamentales y sus familias. Cuando la primera presidencia anunció en 1977 que se iba a construir un templo en Samoa, todos nosotros expresamos gozo y agradecimiento. Ir al templo de Samoa Americana en ese momento requería viajar a Hawái o a Nueva Zelanda. Era un viaje que muchos miembros fieles de la iglesia no podían costear. Durante ese periodo de tiempo se instó a los miembros a que donaran a un fondo para ayudar en la construcción de templos. Nuestro obispado pidió a los miembros del barrio que consideraran en oración qué podrían dar. Se fijó una fecha para que las familias se reunieran para ofrecer sus donativos. Luego, cuando esos donativos se abrieron en privado, nuestro obispo se sintió conmovido por la fe y la generosidad de los maravillosos miembros del barrio. Conociendo a cada familia y sus circunstancias, experimenté un sentimiento profundo y duradero de admiración, respeto y humildad. Esas eran en todos los sentidos las blancas de la viuda de hoy, dadas libremente de la pobreza de ellos y con gozo por la construcción prometida de un santo templo del Señor en Samoa. Esas familias habían consagrado todo lo que podían al Señor, con la fe de que no se les dejaría sin sustento. Esa dádiva manifestó el corazón de la viuda en ellos. Todos los que dieron tan diligente y gozosamente, debido al corazón de la viuda en ellos, pudieron ver con el ojo de la fe las más grandes bendiciones que estaban disponibles para sus familias y para todas las personas de Samoa y Samoa Americana para las generaciones venideras. Sé que sus ofrendas consagradas, sus blancas de la viuda, fueron conocidas y aceptadas por el Señor. El corazón de la viuda, que dio 2 blancas, es un corazón que dará todo al hacer sacrificios. Al soportar dificultades, persecución y rechazo, y al llevar cargas de muchos tipos. El corazón de la viuda es un corazón que experimenta, siente y conoce la luz de la verdad y que da todo para aceptar esa verdad. También ayuda a otras personas a ver la misma luz y a llegar a la misma medida de felicidad y gozo eternos. Finalmente, el corazón de la viuda se define por una disposición de dar todo para la edificación del reino de Dios en la tierra. Unámonos como santos en todo el mundo para hacer lo que sea necesario para tener el corazón de la viuda, regocijándonos verdaderamente en las bendiciones que satisfarán la pobreza que resulte. Mi ruego por cada uno de nosotros es una súplica para que tengamos el corazón para llevar nuestras cargas, hacer los sacrificios necesarios y tener la voluntad de dar y hacer. Prometo que el Señor no los dejará sin sustento. El corazón de la viuda está lleno de agradecimiento de que el Salvador fue varón de dolores y experimentado en quebranto, para que no tuviéramos que probar la amarga copa. A pesar de nuestras debilidades y fallas y debido a estas, Él sigue ofreciendo sus manos que fueron traspasadas para nuestro propio beneficio. Él nos elevará si estamos dispuestos a entrar en la luz de su Evangelio, aceptarlo a Él y permitirle saciar nuestra pobreza. Doy testimonio del gran amor que podemos compartir como discípulos y seguidores del Señor Jesucristo. Amo y sostengo al presidente Thomas S. Monson como el profeta de Dios en la tierra. El libro de Mormón es otro testimonio de Jesucristo al mundo e invito a todos que lo lean y descubran su propio mensaje. Todos los que acepten la invitación del Señor de venir a Él hallarán paz, amor y luz. Jesucristo es nuestro gran ejemplo y redentor.
Solo por medio de Jesucristo y del milagro de su expiación infinita es que podemos recibir la vida eterna. De esto testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Estamos profundamente agradecidos a todos los que han hablado esta tarde y por la hermosa música que ha proporcionado este hermoso coro de jóvenes esta tarde. Recordamos a los hermanos que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 horas. La sesión del domingo por la mañana de la conferencia comenzará inmediatamente después. El último discursante para esta sesión será el presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando a Cristo Rey Jesús. Luego, la última oración la ofrecerá el elder Alan Packer de los 70. En 1986 fui invitado a dar una conferencia especial en una universidad de Accra, Ghana. Allí conocí a un número de dignatarios, incluso el rey de una tribu africana. Mientras conversábamos a solas antes de la conferencia, el rey me habló a través de su intérprete y yo le respondía al intérprete y él traducía mis respuestas al rey. Luego de la conferencia, el rey vino directamente hacia mí, pero esta vez sin el intérprete. Para mi sorpresa, me habló en perfecto inglés. El inglés británico, debo aclarar. El rey parecía perplejo. ¿Quién es usted?, preguntó. Le contesté, un apóstol ordenado de Jesucristo. El rey preguntó, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? Contesté con una pregunta. ¿Puedo saber qué es lo que usted sabe de él? La respuesta del rey reveló que era un estudiante serio de la Biblia y que amaba al Señor. Entonces, le pregunté si sabía del ministerio de Jesucristo a la gente de la antigua América. Como anticipaba, dijo que no. Le expliqué que después de la crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la antigua América, donde enseñó su evangelio, organizó su iglesia y pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Dicho registro, proseguí, es lo que conocemos como el Libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo y un libro de escrituras como la Biblia. Al decir esto, el rey se mostró muy interesado. Me volví al presidente de misión que me acompañaba y le pregunté si tenía un ejemplar del Libro de Mormón consigo y sacó uno de su maletín. Lo abrí en el capítulo 11 de Tercer Nefi y ambos, el rey y yo, leímos el sermón del Salvador a los nefitas. Entonces, le regalé el libro. Su respuesta permanecerá en mi mente y mi corazón para siempre. Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Después de experimentar el poder de las palabras del Salvador en Tercer Nefi, el rey proclamó, si me convierto y me uno a la iglesia, traeré a toda mi tribu conmigo.
Oh, rey, respondí, no funciona así. La conversión es un asunto individual. El Salvador ministró a los nefitas uno por uno. Cada persona individualmente recibe un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Bueno, mis hermanos y hermanas, cuán preciado es el Libro de Mormón para ustedes. Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el Libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿qué tiene mayor valor para ustedes? En la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Thomas S. Monson imploró que cada día todos estudiamos y meditemos el Libro de Mormón con espíritu de oración. Muchos han respondido a la súplica de nuestro profeta. Déjenme decirles que ni yo ni Riley, que tiene 8 años, sabíamos que nos estaban tomando una foto. Fíjense que Riley está leyendo su ejemplar del Libro de Mormón con la ayuda de un marcador que dice en inglés, soy un hijo de Dios. Algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de él y de su Hijo amado. En ningún lugar se enseñan esas verdades de manera más clara y poderosa que en el Libro de Mormón. Desde que el presidente Monson nos dio ese desafío hace 6 meses, he procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela. Contemplar el Libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Durante esos 6 meses también he invitado a varios grupos, incluso a mis hermanos del Quórum de los 12, a misioneros de Chile y a presidentes de misión y sus esposas reunidos en Argentina, a considerar 3 preguntas relacionadas sobre las cuales hoy los insto a pensar. Primera, ¿cómo sería su vida sin el Libro de Mormón? Segunda, ¿qué no sabrían? Y tercera, ¿qué no tendrían? Las respuestas entusiastas de estos grupos vinieron directamente del corazón. Estos son algunos de los comentarios. Sin el Libro de Mormón me confundirían las enseñanzas y opiniones contradictorias acerca de muchas cosas. Estaría como antes de conocer la Iglesia, cuando buscaba conocimiento, fe y esperanza. Otra persona dijo, desconocería la función que el Espíritu Santo tiene en mi vida. Otra, no entendería con claridad mi propósito en la tierra. Otra respondió, no sabría que hay progreso continuo después de esta vida. Gracias al Libro de Mormón, sé que realmente hay vida después de la muerte. Esa es la meta final para la que estamos trabajando. Este último comentario me hizo reflexionar en mi vida décadas atrás, cuando era un joven cirujano residente. Una de las responsabilidades penosas que un cirujano tiene en ocasiones es la de informar a la familia cuando fallece un ser querido. En un hospital en el que trabajé, se había construido una sala especial con las paredes acolchadas, donde los familiares podían recibir este tipo de noticia. Allí, algunas personas expresaban su dolor golpeando su cabeza contra las paredes acolchadas. Cuánto deseaba enseñarles que la muerte, aunque difícil para los deudos del difunto, es una parte necesaria de nuestra existencia inmortal. La muerte nos permite avanzar hacia el mundo siguiente. Otra persona que respondió a mi pregunta dijo, yo no tuve vida hasta leer el Libro de Mormón. Aunque había orado e ido a mi iglesia,
Toda la vida, el libro de Mormón me ayudó a realmente comunicarme con mi Padre Celestial por primera vez. Otra dijo, sin el libro de Mormón, no podría entender que el Salvador no solo padeció por mis pecados, sino que pude sanarme de mis dolores y pesares. Y otra más, no sabría que tenemos profetas que nos guían. Profundizar con regularidad en las verdades del libro de Mormón puede ser una experiencia que nos cambie la vida. Una de nuestras nietas misioneras, la hermana Olivia Nelson, le prometió a un investigador que si leía el libro de Mormón a diario, mejorarían los resultados de sus exámenes de la universidad. Él lo hizo y mejoraron. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que el libro de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Contiene las respuestas a los interrogantes más acuciantes de la vida. Enseña la doctrina de Cristo y expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos y de numerosas traducciones de la Biblia. El libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento de Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. El libro de Mormón ilumina las enseñanzas del Maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas, como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. El libro de Mormón destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Abole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día, yo les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, sé que el libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar, ¡qué bien! Pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el libro de Mormón es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás
querríamos vivir un día sin él. Parafraseando al presidente Brigham Young, desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del Libro de Mormón. Necesitamos ser como este joven misionero que presta servicio en Europa y que tenía sentimientos tan profundos acerca de la verdad del Libro de Mormón que literalmente corrió con un ejemplar de este registro sagrado hasta el hombre que él y su compañero acababan de conocer en un parque. Testifico que José Smith fue y es el profeta de la última dispensación, que fue él quien tradujo este santo libro por medio del don y el poder de Dios. Este es el libro que nos ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios viviente. Él es nuestro Salvador y Redentor, nuestro gran ejemplo y nuestro abogado ante el Padre. Él fue el Mesías prometido, el Mesías terrenal y será el Mesías del milenio. Testifico con toda mi alma que el Libro de Mormón nos enseña sobre Jesucristo y su Evangelio de una manera sumamente milagrosa. Sé que el presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios en la tierra en la actualidad. Lo amo y lo sostengo con todo mi corazón y de ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mortals give thanks and sing.
Padre, estamos agradecidos por haber estado aquí y por todo lo que hemos oído, por la preparación, el tiempo y el esfuerzo puesto en ella, por los mensajes que se han entregado, y pedimos que podamos entender y aplicar. Te pedimos por el presidente Monson, para que sea bendecido, fortalecido y que pueda continuar guiándonos. Te pedimos también por el Elder Hales y por muchos de los que necesitan bendiciones especiales en estos momentos, para que podamos ser guiados, para que nosotros podamos continuar sirviéndote en esta obra tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de jóvenes de las estacas en las zonas de Midvale y Sandy, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.